Bienvenidos a la vida mermosa. Agua, El día de profesor. hoy vamos a aprender a estar con nosotros mismos, porque el tema de hoy es, dinos, Pau, ¿cuál es el tema de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo tener una relación con nosotros mismos. Ujú. ¿Cuáles serían las cosas que nos podrías decir que son como los básicos para tener una buena relación con nosotros mismos y conocer cómo está nuestra relación actual con nosotros mismos? Yo creo que deberíamos de partir primero de el entender que estar solos no es algo malo, porque en algunas ocasiones me ha pasado que yo iba a comer, pero pues no tenía con quién ir y luego me decían cosas como, ay, fuiste a comer solita o ay, te acompaño para que no comas solito. Y la verdad es que al inicio como que sí se sentía muy extraño, pero conforme lo comencé a hacer me di cuenta que no había nada de malo y que incluso hasta como que se disfruta. No es que se disfrute más, pero como que es una experiencia que también se disfruta sin personas. Me gustó la verdad el darme cuenta que no es lo mismo la soledad a solamente estar solo contigo mismo. Creo que esta visión de estar solo es algo malo, inclusive puede ser algo muy intrínseco al ser humano. O sea, es algo que se aprendió porque si lo vemos de manera fría, eh, somos una especie que es más fuerte cuando está con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, Ujú, cuando teníamos que cazar o inclusive cuando hay un problema, muchas veces tú no puedes ser un crack en alguna especialidad, pero vas a necesitar a alguien más para resolver un problema, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada algo que tenemos como entre la especie y gracias a todos los avances que han habido en tecnología, los cambios en las sociedades en los que ahora las mujeres pueden tener independencia financiera, cosas que han cambiado, que ahora nos podemos poner inclusive a pensar esta posibilidad de poder estar solos y ver, ¿es que está bien o es que está mal? Y yo diría, más que nada, antes era un peligro. Por ejemplo, no sé si les haya pasado que viajen solos y ya no traigan cambio y necesiten ir a un baño, pues es más difícil que alguien les piche o que alguien les dé dinero para ir cuando estás solo que cuando alguien va contigo, ujú, ¿no? A mí va a sonar gracioso, pero yo ese fue el momento en el que dije, por eso es que necesitamos a gente, porque yo necesitaba cambio para ir al baño. Y creo que es, es algo interesante el que todos los cambios que han habido en la sociedad actualmente nos permiten ponernos a pensar en esto y nos invitan también a evaluar cómo nos hemos relacionado con nosotros mismos, porque muchas veces todos los estándares que se han creado de, por ejemplo, los límites, muchas veces tenías que decir sí a lo que el líder del grupo al que pertenecieras dijera, ¿no? Y todos los pequeños cambios que se han logrado en el mundo fue porque hubo una mente independiente y que dijo, espérame, yo creo que esto no está bien, o espérame, esto puede mejorar, o espérame, hay una necesidad que nadie está respondiendo. Y todo eso aún sigue cambiando porque pues seguimos evolucionando en el colectivo, pero ahora también nos preguntamos eso a qué son los límites que me tengo que poner yo mismo conmigo mismo. Por ujú. ejemplo, el no abandonarte, la disciplina. Sí, de hecho yo creo que algo que dijiste que también es muy importante es justo el que pasar tiempo contigo mismo te da la oportunidad de que tengas esa parte de autoconocimiento, porque como bien lo dijiste, sí, o sea, no es como que vamos a ser personas que puedan vivir completamente su vida aisladas de las personas, porque lo necesitamos, todos necesitamos de todos, pero también es justo el hecho de que, no es justo más bien, me refiero a que es muy cierto que cuando tú estás en un momento en donde tienes oportunidad para pensar y simplemente para filosofar o como quieras decirle, sí te conoces más porque empiezan a salir sentimientos, pensamientos, situaciones que en algún momento no tenías resueltas porque las tapabas haciendo otras actividades en donde pues usualmente hay más personas de por medio. A mí me ha pasado que, por ejemplo, eso que dices de los límites y de que el disciplinarte, el no abandonarte, yo concuerdo muchísimo contigo, pero también me gustaría agregar que es importante el que el estar solo también te permite
ese espacio para descansar. Porque muchas veces también como que una vida en donde todo el tiempo estás de un lado a otro y con muchas personas, sales de fiestas, sales a reuniones, hay veces que no sé si a todos les pasa, pero yo creo que es algo muy natural en todos los humanos, que necesitamos como un periodo de estar solos y es como de, ay, ya, necesito tantito como que quitarme de ese ambiente, necesito como que recargarme y a veces ese recargarse no es tanto como el estar, no sé, en el sol todo el tiempo, o en la playa, o irse de vacaciones, o a eso, sino me refiero a que simplemente como que dices, necesito estar un momento solo y ya, después de que como que te calmas, ya estás un poquito más en tu punto neutro, te sientes ya más recargado, es cuando puedes otra vez como que volver a salir. Pero creo que también a lo mejor esto es cuestión de personalidad, pero siento que el permiso de descansar, de darte ese espacio de, bueno, el día de hoy voy a, no sé, ver una película porque tengo ganas de ver una, y no necesariamente tiene que ser con alguien, puede ser solamente contigo. El hecho de decir, bueno, el día de hoy, pues voy a estar en mi casa, no sé, voy a aplicar una rutina de skincare porque la quiero intentar, o simplemente incluso el tener actividades que sean como pintar, cosas que sean realmente esos momentos en donde te sientes desconectado, creo que también son muy buenos. Sí, yo creo que algo que dijiste esto de permiso de desconectarse es interesante porque yo siento que como tal no es que realmente nos desconectemos, ¿no? Estaba el típico, la típica frase de Robbie Williams que decía que puedes estar rodeado de muchas personas y como sea sentirte solo. O sea, no es tanto el hecho de que estés aislado, sino que en ocasiones necesitas ese momento de reflexión o ese momento Ujú, de espacio. Y volviendo al ejemplo, por ejemplo, de cuando tomas una pausa de estar en tantas interacciones, creo que lo que te ayuda a reflexionar o cuestionarte es el mindset que tienes en ese momento, el mindset que tienes ante la vida, porque también es como un momento de ver cuando estoy con tal persona o cuando estoy con X persona de manera indirecta, bueno, más bien de manera directa, sus pensamientos, sus frases, los comentarios, todo lo que comparten contigo tiene un impacto. ujú, Y después empiezas a aparecerte, por eso dice, ¿no? La frase de dime con quién andas y te diré quién eres, algo así. Y es por lo mismo, o sea, como que empezamos a ser iguales a las personas con las que estamos. Y de hecho es muy interesante porque según cosas de neurología hay unas neuronas que son las neuronas espejo. Y estas neuronas en realidad nos ayudaron a evolucionar para entendernos como especie, que somos una especie que es muy colectiva, y también como especie para saber si había un peligro. Y entonces muchas veces por eso inclusive adaptamos, por eso adaptamos los comportamientos de otros a los nuestros. Y en este periodo de isolación en el que nos damos la oportunidad de sentir, de reflexionar y de hacer cosas por nosotros mismos, nosotros podemos entendernos mejor, pero también ver qué es nuestro, qué son cosas que sí queremos seguir haciendo, qué son cosas que no queremos hacer. Y también nos ayuda, como dices, descansar, pero no de la manera de me voy a dormir, sino descansar ujú, de, ¿cómo decirlo? De darte permiso de ser quien eres, no tener que encajar en algún lugar. Y no significa que cuando estés con otros juegues un personaje todo el tiempo. Pero evidentemente no eres la misma persona en el trabajo que cuando estás con los amigos, o sea, son como, la verdad el ser humano es muy complejo y tienes muchas facetas. Y cuando estás contigo mismo es como cuando estás con alguien que no, con Dios podría decirse, o sea, con alguien que no le puedes mentir, ¿no? No puedes esconderte de ti. Y esa es una oportunidad. Ese es algo que a muchas personas a veces les asusta, pero también es esa oportunidad y por eso hablábamos también de los límites, es la oportunidad en el momento en el que te dices, ¿qué voy a dejar de hacer para comprometerme con mis sueños? ¿O qué tengo que dejar de hacer para
para ser quien quiero ser y también hacer esta diferencia en entre soy alguien por lo que soy o soy alguien por lo que estoy haciendo. Entonces, la relación contigo misma, desde mi punto de vista, empieza con darte ese permiso de separarte de ciertas personas, sabiendo que es algo momentáneo, que no es algo malo, que realmente es una invitación para que tú te conozcas a ti mismo y tú entiendas qué es importante para ti y qué está funcionando, porque también es como un detox. Si no te está gustando, así de fácil, siempre lo puedes soltar. Y es esta parte de hacer los límites, que gracias a lo que decimos, que actualmente hay tecnología, ya no nos tenemos que preocupar tanto por la comida, aunque hay ciertas cosas, ¿no? Como el cambio climático y diferentes puntos, diferentes cosas, ahorita podemos tener esa apertura para cuestionar más cosas, ¿no? Inclusive las generaciones más jóvenes están con su, decirle, ¿cómo se dice en español? Perdonen mi ignorancia, pero ya no hay él o ella, también está diferentes pronombres y cosas así, que para las generaciones más grandes puede ser como, qué pérdida de tiempo es esto, pero es gracias a esta parte de que podemos hacer estas reflexiones sobre nosotros como individuos. Sí. De hecho, algo que se me hace súper interesante es que, aparte de lo que, bueno, es que se me vienen como que muchas ideas a la mente, pero siento que, bueno, esta para complementar lo que dices, de estar contigo mismo, el reflexionar de qué es lo que quieres ser, a dónde quieres ir, a mí me ha servido mucho y es una práctica que he estado haciendo pues, ya desde hace un año y me ha servido, es que al final del mes yo lo que hago es escribir qué fue lo que salió bien, qué fue lo que pudo mejorar y qué me gustaría hacer el siguiente mes. Y no necesariamente es como que algo que a lo mejor sea, no es como que te vas a plantear, no sé, una meta muy grande, quizás para lograr en un mes, pero siento que este tipo de actividades a mí me han ayudado en donde justo estoy sola, no necesariamente aparto un día específicamente, simplemente es como que, se acerca el fin del mes y como que ya empiezo como que yo a reflexionar qué fue lo que hice, porque pues a veces siento que también como que entre el trabajo, el ejercicio, clases, cosas que, actividades en general que pues ocupan mi horario entre semana, pues sí, a veces sí me hacen como el no tener este tiempo conmigo misma, simplemente como que estoy viviendo mi vida, ya así como yo la estructuré, pero también es necesario tener este tipo de espacios en donde te puedes dedicar a escribir, a hacer tu reflexión. En mi caso, yo lo que hago es apartarme ciertos días cercanos al fin del mes y yo ya sé que lo ocupo para ver cuánto he gastado, cómo me siento, qué hice bien, qué me hubiera gustado mejorar, no sé, por ejemplo, en mi rutina. O sea, escribir como cualquier cosa que se me venga a la mente, o sea, como que eso es algo que me gusta mucho, que es como esa flexibilidad también de decir, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y tener un diario. Y de hecho siento que estas cosas van muy ligadas a las actividades que puedes hacer contigo mismo, como por ejemplo, en mi caso, yo hago eso. Casi siempre está como en los últimos 3 días del mes o procuro hacerlo en los primeros días del mes que está transcurriendo, ¿no? Entonces, esa es una de las actividades que, por ejemplo, yo hago para tener una mejor relación conmigo misma. Y además de eso, no sé cómo sea en tu caso, pero bueno, debido a mi lesión, siento que tuve mucho tiempo para reflexionar y algo que yo hice fue comprarme unas acuarelas y comencé a pintar así, tal cual, o sea, como Para, lo que yo para veía. los que no saben, no, Paulina se lastimó la rodilla. Ahora sí que contexto rápido. Sí, entonces, pues imagínense. Pues yo tenía como que la agenda súper llena y de repente es como que, bueno, pues ahora tengo más tiempo disponible porque pues ya no puedo ir a entrenar, ya no puedo moverme tanto al trabajo porque ahora es home office, entonces como que cambia la rutina. Pero entonces yo me compré unas acuarelas y lo que hice fue comenzar a pintar y algo que sí me di cuenta es que las actividades que haces también te ayudan a conocerte a ti mismo, sobre todo esas que haces, por ejemplo, cuando las haces contigo. En mi caso, yo no voy a clases de pintura,
Yo no estoy trasladándome tampoco a un lugar para ir a pintar, simplemente las compré un blog, veo una imagen, la intento replicar y pues que salga. Y algo que se me hizo muy interesante es que yo me di cuenta que yo no soy paciente. Yo no soy paciente. O sea, estoy en el proceso de entender justo que me cuesta trabajo entender que las cosas toman un proceso. Y siento que eso tal vez no lo hubiera entendido o no lo hubiera tenido tan claro si no me hubiera puesto a pintar, porque justo ahí es como tienes que esperar a que se seque el papel y luego otra capa y luego pues no lo puedes acabar todo en un día, entonces Y vas, también vienes, lo repites. la parte de la creatividad, ¿no? Como que Ujú, muchas veces cuando estás acostumbrado a hago una cosa y luego pongo en mi lista de cosas por hacer la palomita de ya lo hice, cuando es algo ujú. creativo no es así. Por lo que dices, tienes que tener paciencia, pero también muchas veces no sabes en qué momento acabas. Empiezas, pero después te toca decidir en qué momento tu obra de arte ya está terminada. Sí, totalmente. O sea, eso como lo dijiste. Una cosa es la parte creativa, otra es la parte racional y justo yo siento que a mí esa actividad también se me hizo muy padre pues compartirla conmigo misma. Digo, no sé en tu caso como qué actividades haces tú para tener una mejor relación contigo misma o que te han hecho incluso descubrir cosas que tú pensabas que quizás no estaban en el radar para trabajar. Creo que de mi parte comparto muchas cosas de las que has mencionado, pero en general creo que para mejorar y para crear una relación con uno mismo, siempre, y suena un poco como el cliché, pero hacer cosas retomar cosas que te gustaban, que estabas seguro que te gustaban cuando eras pequeño o cuando eras adolescente o cuando eras adulto joven y dejaste de hacer por X, Y o Z o hacer algo que a lo mejor aún no has hecho, pero que te ha llamado la atención. Yo soy firme creyente de que todo lo que te atrae es por una razón. O sea, si a ti te gusta bailar, a lo mejor puedes tener el don, puedes no tenerlo, pero hay algo ahí para ti. Y creo que cuando nos damos ese espacio de honrar esos deseos que tenemos, es la manera más fácil de de empezar una relación con uno mismo, porque lo vemos desde otro punto de vista, una relación con alguien externo, cuando empiezas a salir, por ejemplo, con alguien. Tienes que ser considerado de su tiempo, considerado de lo que le gusta, lo que no le gusta. Por ejemplo, la primera vez que sales a un date con alguien te van a preguntar, ¿eres vegana? ¿No eres vegana? ¿Te gusta, no sé, qué tipo de comida te gusta? Y bla, bla, bla. O sea, ese tipo de consideración es lo mismo, pero contigo mismo. Y creo que muchas veces, debido a esto de que somos seres humanos colectivos y o sea, una especie que siempre estuvo en grupo, muchas veces pensamos en otros antes o qué hacer por otros, pero muchas veces nos olvidamos de nosotros. Y entonces realmente no hay tanto, no es tan diferente, como que siento que los mismos principios de crear una buena relación con otros aplican para nosotros mismos, pero implica eso de, ok, tener consideración, qué te gusta, darte ese espacio, darte el tiempo para aprenderlo, como tú dices, ¿no? De intentar algo nuevo y luego hacer este espacio de, me gustó, no me gustó, ay, me di cuenta de esto. Yo diría que en general las actividades, para mí yo siempre fui, me encanta bailar, entonces por eso digo bailar. Y si no, yo siempre fui muy aventurera y me encantaba hacer bicicleta. A mí bicicleta era equivalente a libertad, aventura. Y hasta la fecha, yo me voy a andar en bicicleta y regreso con más energía. Sí, me encantó muchísimo, de hecho, eso que dijiste. Es como, si queremos verlo, es decir que para tener una buena relación contigo mismo es como deitearte a ti mismo. Sí, Básicamente es como el que quieres, que necesitas, y creo que eso podría ser como que una buena forma de cerrar el cómo tener, o sea, como la conclusión, creo que de todo esto podríamos decir que es como el deitearte a ti mismo. Es el entender que esa personita que eres tú mismo tiene ciertas cosas que le gusta hacer, otras que no tanto, otras que quiere probar, y es como el darte el espacio y darte también el ser incluso considerado contigo mismo y sí, saber
que eres tú, o sea, que no hay nada de malo en que tú también tengas un espacio para ti mismo, para reconectar. Y que es Y necesario, más que sea claro, bueno o malo, es necesario. Y que es ahora, por todas necesario. las condiciones, se puede. Entonces, si se puede, vas, tómalo. Sí, me encantó, súper sí. Pero bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado muchísimo. A nosotras, como siempre, es un placer compartir lo que a nosotras en nuestro momento nos rozó la vida. Síganos en nuestras redes sociales en arroba la vida me rosa. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify. Y pues no se olviden también de dejarnos en los comentarios si a alguno de ustedes hay algo que le guste hacer o de qué manera ha lidiado el aprender a estar solo, porque también es muy, muy interesante leerlos. Nos vemos la siguiente semana.